El adolescente tiene un desafío importante que es la construcción de la identidad. Y cuando se identifica tiene alguna identidad de género, orientación sexual o algún aspecto de la sexualidad que no corresponde a lo que se espera, se agrega otra dificultad. La dificultad tiene que ver con sentirse que no pertenece, con sentirse muy distinto a los pares, necesidades súper importantes en la adolescencia. La percepción de violencia que existe en el entorno, que existe en la sociedad, en la televisión, pero que además se reproduce muy fuertemente en los colegios a través del bullying homofóbico. Es decir, si no han sido ellos mismos molestados, han visto que algún compañero o compañera se burlan o los agreden o los excluyen. Por tanto, se agrega este temor muy fuerte. Y la inseguridad de que en la casa también lo vayan a poder hablar. Como en la casa tampoco se espera que no sean heterosexuales o cisexuales, es decir, la palabra homosexual, transexual, queer, o incluso cuando los adolescentes exploran en la expresión de género, ya genera mucho conflicto en la misma familia. Por tanto, tenemos a un adolescente conflictuado en el ambiente escolar y en el ambiente familiar muchas veces. Si no ocurre explícitamente, ocurre en el imaginario, porque lo hemos visto, todos lo hemos visto, y el adolescente tiene menos recursos para poder enfrentar esa dificultad, por tanto, la intensidad de la angustia o del temor se vive muy fuerte. Aún hoy día sigue siendo como un gran desafío para los padres poder hablar de sexualidad en general. De que la sexualidad de sus hijos sea distinta a las que nosotros como adultos o ellos como padres experimentaron o vivieron. Si a eso le agregamos como creencias sociales muy estigmatizadas que tienen que ver con lo LGBTI o lo no heterosexual, como que se triplica el tabú, la dificultad y sobre todo el temor. O sea, los padres entran en una crisis porque si el hijo revela o sale del closet en algún sentido, es decir, explícitamente o con mucha seguridad, o bien si comenta que le gusta alguna compañera o que más bien no se identifica como mujer, se identifica como hombre, sin mucha claridad, en cualquiera de los casos, es decir, lo comenta con poca claridad o ya súper asumido, está saliendo un poco del closet o saliendo explícitamente. Y esa noticia, incluso aunque los padres la hayan sospechado, lo hayan pensado, es muy fuerte en la mayoría de las familias porque no saben qué hacer, es decir, no tienen información. Por eso se habla de que la familia en ese momento entra al closet, empieza a tener estas mismas preguntas, temores, inseguridades que vivieron sus mismos hijos o hijas. No saben a quién decírselo, si los van a juzgar, si lo hicieron bien como padres, si en verdad su hijo tiene algo malo o ellos tienen algo malo. Dudan incluso de su orientación sexual, de los roles de género, si el padre estuvo muy presente, si la madre estuvo muy presente, si le pasó algo. Empiezan a aparecer como todas estas creencias que son sociales e históricamente estigmatizadas. Entonces también es bien normal que a los padres les pase esto y ahí viene todo un proceso que va a variar de familia, en donde lo más riesgoso sería que un quiebre familiar, donde hay exclusión del adolescente, del hijo, que es diferente, o en el mejor de los casos la integración, que es donde la familia logra, después de un proceso de análisis y reflexión, logran como entrar en el closet y salir todos nuevamente. Es decir, es cuando logramos ver que la dificultad, el temor o lo negativo de esto está más bien en el entorno externo a la familia, está más bien en la sociedad, es la homofobia, es la discriminación, son los crímenes o la violencia que ocurre
en la sociedad y no por algo negativo que tenga nuestro hijo o hija, ni algo negativo que tengamos nosotras como familia. Y por tanto, al contrario, en la medida que más protegido se sienta el hijo o hija al interior de la familia, va a estar mucho más preparado para enfrentar este entorno que aún hoy sigue siendo difícil. Más seguro de sí mismo, mayor aceptación de la identidad, de la orientación, más fácil va a ser construir su propia identidad, y es como esta sensación de que pase lo que pase, va a haber un lugar como un nido al que llegar. Cuando eso no ocurre, se fragiliza todo y el adolescente queda mucho más vulnerable, porque pase lo que pase no puedo llegar a mi casa porque en mi casa sería peor.